Hola amigos de YouTube, vamos para el último video de la travesía, mi experiencia para llegar al sueño americano. Nos quedamos por Guatemala. En Guatemala entramos a un albergue, estábamos más de 60 cubanos allá adentro. Las condiciones eran pésimas del lugar, teníamos que dormir todos, incluso las camas estaban pegadas una a la otra, el baño no había en las condiciones mínimas. Y realmente me alteré bastante. Eh, Perdí un poco las esperanzas porque aquello me desconcertó bastante. Escuchar que habían personas que llevaban ahí más de 2 semanas. Yo no me podía ver en ese lugar por más de 2 semanas, además que la comida era pésima. Y tenía que parar comprando en una tiendita que había dentro de la casa sopitas de pollo, era lo único que comía. Eh, Vomité también, me dio mucho malestar el no poder desayunar bien, ni almorzar, ni comer. Ese fue uno de los momentos más fuertes de la travesía, pues estábamos ahí a la espera de que nos recogieran y no sabíamos exactamente en qué momento lo iban a hacer. Entonces, les voy a resumir un poco ya esta última parte, porque es bastante larga. Me di cuenta que las personas a las que priorizaban salir de ese lugar ya para ir rumbo a México, cruzar la frontera que estaba apenas a unos minutos, eran las personas que pagaban. Entonces, pero era un riesgo grandísimo hacer el pago de todo el dinero y sabe Dios si nos iban a dejar por ahí y no nos iban a llevar a nuestro destino final porque ya íbamos a pagarlo todo. Entonces, era un riesgo que teníamos que correr y muchas personas se atrasaban y pasaban más de 2 semanas en ese lugar por esa misma razón, porque hasta que no pagabas no te contaban como que estabas ahí. Era cuando hacías el pago que ellos te apuntaban en el listado y entonces te tenían en cuenta para seguir el camino. Entonces lo que hicimos fue llamar a mi familia, les dije que no se preocuparan, perdón, que ya estábamos en México casi al cruzar, que hacía falta que ya se depositara el dinero. Y aunque tuve que decir esa mentira piadosa, esa fue la manera ya de que pudiéramos avanzar. Fuimos los primeros en hacer el pago completo y yo como que insistía un poco porque quería saber que en qué momento nos iban a buscar. Decía, soy la muchacha que ya hizo el pago, por favor avísennos. Bueno, pasaron como 3, 4 días fue que estuvimos ahí y nos fueron a buscar una madrugada. El chico del que les hablé, que era un poco conflictivo, que les dije que iba mal en el camino, él tenía fiebre esa noche, yo lo vi afuera y le pregunté qué era lo que le pasaba, si lo podíamos ayudar en algo. Me dijo que ya tenía ganas de irse de ahí, pero que habían quedado que nos iban a recoger ya todos los que habíamos hecho el pago. Y nada, yo como que le pregunté, ¿no? Pues sociabilizar, porque las cosas como que se calmaran un poco, siempre lo veía apartado, pero no sirvió de nada. Cuando nos vinieron a recoger las guaguitas, como son caminos tan peligrosos, yo siempre le dije a mi esposo que buscáramos la manera de que no nos separaran, como les había dicho en el video anterior, que nos habían separado ya en Honduras y no quería que se volviera a dar esa situación, más que todavía faltaba bastante, era el comienzo de México. Y nada, dijeron que los hombres pasaran adelante, mi marido pasó, ese muchacho también, y yo iba atrás. Mi marido esperó su turno para poder montarse en la guaguita y el chico del que les estoy hablando iba delante de él. En el momento que a él le toca montar, fue contrario a lo que había pasado la vez anterior. Eh, la vez anterior, no sé si les había contado, me parece que sí. En uno de los cambios que se hacen en el camino, él tenía que montar y él dijo que no se iba a montar, que nos montáramos nosotros y atrás se montaba él. Bueno, ahí no pasó nada, nos montamos nosotros primero y se montó atrás, como que hubo ese debate así, lo regañaron, porque en esos momentos uno no puede estar debatiendo nada, son cambios que se hacen a veces a plena luz del día y uno no se puede demorar.
Y este viaje fue al revés. Él tenía que montarse y nosotros detrás. Perdón. Nosotros teníamos que montarnos y él estaba detrás. Él llegó detrás de mí. Y cuando ya íbamos a montar en la bobita, dijo, yo tengo fiebre, quítense que yo voy a entrar porque yo tengo fiebre y yo necesito que me dejen pasar. Y me empujó. En el momento que él me empuja, mi marido no reaccionó de otra manera, que tal vez las cosas hubieran podido controlar un poco y le fue arriba. Él es bastante alto, por cierto, y no sé, saltó otro muchacho más del grupo que incluso estaba con nosotros ahí. Al final todos habíamos hecho como que una amistad, ¿no? Y llevamos todo el camino compartiendo, ayudándonos, tratando de asimilar todo el viaje. Y ese muchacho que por cierto tenía una rajada en la cabeza, el otro, se metió también y eran dos contra mi marido y yo estaba súper nerviosa. A esa hora di un grito, era de noche, en esas circunstancias no se debe hacer ningún tipo de ruido y casi que nos cuesta la vida. Yo me metí en la pelea, a mí me tiraron contra la guaguita, me hizo un morado grandísimo en la espalda baja, nadie más se metía hasta que llegó la persona que estaba al frente, que estaba armada. Y yo pensé que hasta ahí llegábamos. Yo estaba súper alterada. Yo lo único que hacía era rogarle que por favor que entendiera que fue un malentendido. No sabía ya eh, cómo justificar aquello. Tenía un miedo terrible. Además porque yo sabía que el muchacho estaba armado y que tal vez las cosas no se iban a quedar así. Yo dije, bueno, cuando paremos en algún lugar ya a dormir, íbamos saliendo del albergue, pero en algún momento teníamos que parar. Y yo dije en ese momento que vayamos a dormir en algún lugar, no voy a poder pegar un ojo porque tal vez él no esté satisfecho, vaya a pasar algo peor. Yo solo veía que a mi marido le sangraba la nariz y aquello me daba pánico. Yo lo más que hacía era llorar y suplicarle a Dios que por favor de alguna manera nos separara porque yo no iba a poder estar tranquila. No pasamos 5 minutos en el carro que llamaron a las personas que teníamos visa humanitaria. Éramos solo dos dentro de esa guaguita, éramos yo y mi esposo, que teníamos la visa humanitaria y nos bajaron en un hotel. Aquello me dio un alivio tan grande cuando el que estaba frente a nosotros vio que éramos nosotros, como que no le gustó mucho la idea, tal vez malinterpretó las cosas, pensó que iba a haber algún conflicto, él no sabía bien cuál era la situación. Y cuando nos bajamos, el chofer me dijo, sin haberle dicho nada, tienes que darle gracias a ese Dios que los trajo hasta aquí, sanitos y salvos, porque a estas personas no les tiembla la mano para pegarle un tiro a nadie, y menos si somos capaces de arruinarle sus planes, y menos en la noche o en una discusión. Eso no es algo que ellos sepan perdonar, así que dale gracias a Dios. Y yo sentí una vez más que Dios estaba con nosotros, a pesar de que tal vez se podía haber evitado eso. No sé de qué manera, todos no tenemos el mismo temperamento. Mi esposo no tiene un temperamento tan dócil como el que debería, y menos si ven que me había empujado, ¿no? Si él veía eso, eso no era algo que podía asimilar tan fácil. Entonces, cuando entramos, el que estaba frente a nosotros decidió separarnos a mí y a mi marido, ponernos en habitaciones diferentes. Ahí vamos a estar un par de días más. No les voy a decir con exactitud cuántos días, porque realmente casi ni estoy leyendo el guión que escribí en el camino. Más o menos lo estoy haciendo de la mente para no hacerlos tan monótonos y tan largos. Eh, el tema es que nos demoramos varios días ahí también. Y cuando pensábamos que estábamos en un hotel, ¿no?, con todas las condiciones, realmente las del baño eran bastante buenas. Pero dormíamos, bueno, les digo por qué dormíamos tanto en una cama. Yo estaba súper nerviosa y realmente ya a esa hora no quería separarme de mi marido ni quería que se separara de mí. Eran momentos difíciles, yo no sabía qué podía pasar, si más adelante nos volvían a, a unir con las otras personas. Estaba completamente asustada. Y rápido fui a donde estaba la persona que estaba frente a nosotros y le dije, te voy a dar $100, yo lo único que te pido y que necesito que entiendas y que perdones esta falta.
es que yo necesito estar al lado de mi esposo, son momentos difíciles, no sé cuántos días vayamos a pasar aquí, yo realmente me pongo muy nerviosa, ese muchacho es bastante conflictivo, tengo miedo que se vuelvan a cruzar porque él anda armado, anda con un punzón y él me dijo que iba a tomar medidas de eso, entonces era bastante peligroso para nosotros volvernos a cruzar con ellos, entonces no me restó más que eh, hacerle esa oferta que le iba a dar ese dinero porque pudiéramos estar juntos aunque fuera en el piso. Entonces eso fue lo que él hizo, yo lloraba bastante, él le decía a mi marido, esta muchacha por nada del mundo que ella llorona es, algo así lo decían en el acento de ellos. Entonces paramos en una habitación con unas personas súper amables, súper agradables, eran un matrimonio con un niño, el niño era casi del tamaño de mi marido, pero tenía unos 15 años, Eri se llamaba, bueno se llama, nunca más tuve contacto con él, pero incluso me decía prima, compartimos buenos ratos allá adentro, jugábamos cartas más o menos eh, para quitarnos todas las preocupaciones que teníamos, que el tiempo pasara un poco más rápido. Unas veces dormíamos mi marido y yo en el piso y ellos tres dormían arriba, a veces nos íbamos cambiando porque era bien incómodo dormir en el piso, pero lo de nosotros no era molestar para nada, era solamente poder estar así con personas con las que pudiéramos pasar esos días que nos quedaban ahí. Y nada, en el momento que menos nos esperamos, ahí la calidad de la comida mejoró un poco. En el momento que menos esperamos nos fueron a recoger. Salimos de allí hasta... Nos montaron en una camioneta y nos llevaron a cruzar. Lo que íbamos a hacer era llegar a pedir la visa humanitaria. Para pasar México tuvimos que pasar por encima de un río en un columpio montado que estaba amarrado a una soga. El columpio era como que de hierro, la parte de abajo estaba sujeto a una soga. Nos pidieron que los que pasáramos sin el equipaje, sin las mochilas que llevábamos. Íbamos a ir a solicitar nuestra visa humanitaria, pero no podíamos llevar nada encima, no podíamos llevar los bolsos ni nada. Yo tenía pánico a llegar allá, dejar mis cosas y tener que regresar a buscarla. Entonces fue un poco desobediente por ese lado y me llevé mi bolso. De todas maneras llamé al que estaba frente a nosotros y me dijo que sí, que siguiéramos recto, que nosotros ya habíamos hecho el pago completo y no teníamos que regresar. Me llamaron la atención, pero nos dejaron pasar. Éramos 30 personas y de los 30 solo nosotros habíamos tomado el bolso para poder avanzar. Pasamos por encima del río, yo tenía pánico porque era de noche, todo estaba oscuro, la corriente iba bastante fuerte y tenía miedo sobre todo que el peso mío con mi bolso y el de mi marido con su bolso no fuera a soportar aquella soga. Pero gracias a Dios nos bajamos, todo estuvo bien. De ahí caminamos, tuvimos que correr un rato hasta llegar a otros carros que nos estaban esperando. Y ya de esos carros nos dejaron en... Era como un hostal, tenía buenas condiciones. Ahí fue el único lugar donde pudimos dormir en una cama cómoda, mi marido y yo, y al lado teníamos a 3 muchachos. Tuvimos que levantarnos tempranito el otro día para ir a lo del visado, a la visa humanitaria, que era la que nos iba a permitir andar por todo México sin ninguna dificultad. Fuimos para allá desde tempranito. Había una caravana de más de 3.000 personas, había muchos venezolanos, había muchos cubanos. Ellos estaban pidiendo como que les dieran el paso, ellos querían seguir por ahí y no los dejaban. Estaba todo bien revuelto. Nosotros ya habíamos cuadrado todo lo que íbamos a hacer, era solo entrar. Pero las personas de afuera que veían cómo nosotros íbamos a entrar ya a solicitar nuestro visado se alteraron bastante.
Cuando logramos todo, que estuvimos ahí todo el día y salimos como a las 7 de la noche, las personas nos empezaron a caer arriba a preguntarnos por qué estábamos saliendo tan rápido, qué habíamos resuelto, que les habláramos, que les dijéramos. Nos montamos en una guaguita porque había muchas mujeres con niños y ellos fueron los que se montaron en la guaguita. Cuando yo vi que ellos trancaron, me acordé de los paros que se hacen en Bolivia cada vez que hay alguna situación en el país, se hace un paro, se para el tránsito, las personas se ponen bastante agresivas y no dejan que nadie transite hasta que no les resuelvan el problema. Y yo vi que eso era lo que estaba pasando y recuerdo que la otra persona que estaba frente a nosotros dijo 30 van y 30 tienen que regresar. Éramos un equipo y yo no estuve de acuerdo en montarme en la guaguita. Avanzamos yo, mi marido y como 3 personas más a los que les había explicado eso. Y no caminé una cuadra y no sé, algo no me dejaba seguir, no podía continuar. Y le dije a mi marido eso, 30 fuimos y 30 vamos a regresar, vamos a ir a buscarlos, allá hay niños y esas personas tal vez los golpeen o lo que sea, llevan días bajo lluvia, durmiendo en el piso, esperando poder ser atendidos allí. Entonces vamos a regresar y todos nos tenemos que ir juntos, aunque sea caminando. Y era bastante lejos. Eh, Hubo muy mala coordinación porque quedaron en recogernos, al final nos dejaron tirados allá. Hubo muchísima lluvia, casi nos era imposible salir de ahí y más que había un paro y todo estaba prácticamente trancado. Entonces regresamos, hablé con los maridos de las mujeres que estaban afuera, las mujeres estaban adentro con los niños y mi marido también, y les dije eso, lo que pasaba en Bolivia, si no iban a salir de ahí, los iban a agredir, las personas estaban encima de ellos y no es como en Cuba, que uno todo lo quiere resolver a la fuerza. En esos momentos no, nadie iba a transar y todo se podía complicar. Entonces uno de los maridos de la muchacha nos hizo caso, bajaron a todos con los niños, avanzamos y poco a poco, luego de salir de el tranque que había ahí, fueron montando. Entonces estábamos en un grupo y yo le iba indicando a que iba frente a nosotros, tantos ya han llegado, tantos faltan por llegar, 3 mujeres con 3 niños se montaron y así hasta que llegamos los 30 con el favor de Dios. Hubo una boba donde montaron a las mujeres con los niños y querían que yo me fuera ahí, pero pues nada en el mundo yo me quería separar de ellos. Mi marido no quería un susto más y todos estábamos bastante alterados como para que cada cual cogiera su camino. Eso me daba bastante miedo. Entonces yo decidí irme con él y como con 4 o 5 hombres que quedaban de los 30. Nos montamos, llegamos al lugar. Todos menos una persona pudimos resolver nuestra visa humanitaria, que nos la dieron porque esas situaciones no se las puedo explicar mucho por aquí. Hay cosas que no me están permitidas decir, entonces hasta aquí les digo que nos dieron la visa humanitaria porque realmente la necesitábamos. Era algo que nos iba a ayudar mucho y que llevaba el trámite que estábamos haciendo. Entonces llegamos al lugar, como les decía, solo una persona no lo pudo hacer, que para el viernes cerró la embajada. Entonces regresamos al hotel y todos los 28 que iban con nosotros tuvieron que regresar a Guatemala para poder recoger sus cosas. Nos dijeron los 2 que trajeron los bolsos y que ya pagaron, pueden continuar. La mañana siguiente van a salir sobre las 2 de la tarde, les sacamos su pasaje y van a ir en guagua por todo México. Aquello fue un alivio muy grande. A última hora volví a ver al muchacho, ni siquiera se lo mencioné a mi marido, estaba en la habitación de al lado, yo trancaba la mía con llave y ya cuando nos fuimos, salimos y con el favor de Dios no nos volvimos a encontrar. Mi marido y yo íbamos solos les digo, diciéndoles que no íbamos con nadie de los grupos con los que andábamos, no nos cruzamos jamás nadie de la travesía anterior, de todo el recorrido. Solo íbamos él y yo y todos los que iban en la boba para nosotros eran desconocidos. No les puedo decir ni siquiera cuántos cubanos había, porque realmente eran pocos. Habían venezolanos, colombianos. El bus iba, imagínense, fueron primero 18 horas y luego fueron 36 horas. A eso súmenle que habían caminos que estaban cerrados, que la lluvia, que el parar a descansar, el hambre.
A mí me ardía el estómago ya de tanto aguantar el hambre, de no tener que comer. No teníamos cómo bañarnos, no teníamos cómo asearnos, ni cepillarnos. Aquello era horrible, pero realmente íbamos con buenas condiciones en el bus. Hasta que logramos llegar ya a nuestro destino final. Fueron como 3 días de camino. Cuando llegamos al destino final, estuvimos en una casa. Ahí llegaron como 3 colombianos y los demás eran venezolanos. A todos nos iban a llevar a un punto. De ese punto ya nos iban a soltar donde teníamos que caminar para cruzar la frontera. Estuvimos allí, todos conversamos, nos relacionamos un poco y llegó el momento de irnos. Nos fuimos en camionetas y de las camionetas nos dejaron en una casa. Era una casa vacía por dentro, por completo, oscura, había calor. Habíamos, no les puedo decir cuántas personas porque no puedo calcularlo. Yo sé que no teníamos espacio ni para caminar y que llegaba un hombre con un listado diciendo nombres de personas que no conocíamos, que si veníamos de parte de personas que ni remotamente habíamos escuchado. Y cuando me di cuenta que a todos los que llamaban de parte de fulano, que fulano no existía o que no era ninguna de las personas a las que les habíamos pagado para terminar la travesía, en una de esas dijeron el chino y yo dije nosotros somos de chino. Y salimos antes que muchas personas que llevaban horas ahí, que todos esperaban que los llamaran por la persona que estaba al frente de ellos, pero no sé qué falta de coordinación hubo, que se tuvo que dar de esa manera. Y nada más que yo escuché el próximo nombre, levantamos las manos, yo y mi marido salimos corriendo, todos se empujaban, las personas se sentaban en el piso, sudaban, aquello era para morirse. Había tremendo calor, la claustrofobia, las horas pasando, la noche, el hambre, aquello era terrible. Entonces, todo el tiempo nos decían 20 minutos, media hora y pasaban las horas hasta que al final salimos de madrugada, como siempre. Y nos soltaron en el desierto. Tuvimos que pasar un río, no fue el río Bravo, gracias a Dios. Tuvimos que pasar un río, mi marido me cargó para pasar el río, yo apenas me mojé. El agua tampoco era tan profunda, era una parte que es bien, que no crece, es una parte bien bajita. Cruzamos, nos dijeron que camináramos media hora y caminamos más de una hora hasta que encontramos la puerta y entramos. Entramos y nos sentamos ya en suelo americano. Agradecidos, no, todavía no asimilábamos que ya estábamos ahí porque solo veíamos arena, hormigas, calor, guardias, oficiales que nos decían suéltense el pelo, no pueden tener nada arriba, los celulares, apáguenlos, quítense los cordones. Nos sentamos ahí en el piso a esperar nuestro momento de que nos tomaran nuestros datos. Y yo tenía la esperanza de que estuviéramos juntos, pero yo y mi marido no fue así. Nos separaron apenas llegamos al centro de detención. Eso sí, solamente dejaban pasar el teléfono y el dinero americano que lleváramos lo podíamos tener arriba. Nada más, todo lo demás te lo quitan y te lo botan. Todos nos lo quitaron, todos nos lo botaron, pero mi Biblia, que es una Biblia así de gorda, me la regaló mi abuelo. Recuerdo que él me la regaló cuando yo tenía 14 años. Desde muy pequeña siempre me interesó la Biblia. Para mí es un libro más que religioso, científico. Para mí es una instrucción y un manual de vida que me ha aportado mucho. Parte de lo que soy, de mis creencias, de mis pensamientos, de mis decisiones, las he tomado gracias a la sabiduría que me ha dado un libro que por años ha pasado de generación en generación y todavía no se ha perdido prácticamente nada de él. Entonces me dio una alegría tan grande. Mi abuelo cuando me lo regaló me dijo, ya cuando te aburras y lo dejes tirado por ahí me lo devuelves. Él prácticamente no lo leía, pero era un recuerdo que él tenía de su infancia porque él estudió en una iglesia católica y me lo dio, pero yo le presté tanta atención y hoy por hoy todavía, y yo creo que nunca lo voy a dejar de estudiar porque siempre se aprende algo nuevo.
Ese libro para mí es un libro sagrado y tiene mucho significado que mi abuelo me lo había regalado, no me quería deshacer de él. Y gracias a Dios me dieron un nylon bien grande y me dijeron only Biblia, que todo solamente era para Biblias grandes. Me dejaron pasar mi Biblia. Yo, vaya, eso me daba una felicidad tan grande porque ahí tengo todos mis apuntes, todas mis cosas y era un recuerdo de mi abuelito. Y me la dejaron pasar. Entramos y sin darme cuenta en qué momento fue, me mandaron para un lugar, a mi marido para otro y no nos vimos más, nos vimos en ese momento que nos estaban tomando los datos a través de una cerca. Yo me dormía de cansancio, recuerdo que una muchacha que compartió ahí dentro conmigo del centro de detención me decía, ay, yo los miraba y aquello me daba un sentimiento porque ustedes se miraban y trataban de no perderse la vista, pero yo me caía rendida, la cabeza como nunca, me pesaba así, me caía del cansancio de tantos días sin dormir, de cosas que no les puedo explicar, era algo que no podía controlar, nunca me había dormido de esa manera, hasta que en una vez abrí los ojos y ya no lo vi más. Entró al centro de detención, ahí nos daban, lo que comíamos era burrito. Por otro lado, mi marido comía sándwich, almuerzo, comida, cena, burrito. Jugo y una manzana. Yo siempre me comía mi manzana y mi juguito, era lo único, no me podía comer aquel burrito, porque no me gustaba para nada. Era arroz con vegetales, una cosa que yo no me podía comer. Pero gracias a Dios no nos faltó la manzana y el juguito. Todas éramos mujeres las que estábamos de mi parte y de la de los hombres. A los familiares eran los que nos separaban, pero nosotros al no tener un hijo en común no nos permitían ir para el mismo lugar. Ahí dormíamos bajo, ¿cómo les explico? Como los nylon estos de aluminio en los que se envuelven los panes, éramos prácticamente sándwich. A pesar de que nos trataban bien, de que la policía aquí es muy recta, de que ahí fue donde nos refugiaron hasta salir del lugar, pasábamos bastante frío en lo que se le conoce como la hielera. Había bastante frío, no bastaba un nylon de esos de aluminio para taparnos. Éramos unas pegadas a otras, todas las colchonetas en el piso, pegaditas todas, locas porque nos llamaran. Entonces el sueño nos vencía, todas teníamos un sueño atrasado, todas pasamos travesías y momentos difíciles y el sueño nos vencía. Teníamos miedo que pasando el listado para sacarnos de allí, eh, nos fuera a coger dormidas y no nos sabíamos todos nuestros nombres como para avisarnos. Para no hacerles tan larga la historia, bueno, sí, tengo algo que contarles a una experiencia que tuve. En ese lugar conocí dos muchachas que no sé si estén viendo mi video. Conocí por ellas que habían dejado sus hijos en Cuba pequeñitos. Y un consejo que quisiera darles a las madres que deciden lanzarse o tomar esta travesía, este rumbo por un futuro para sus hijos, el tiempo perdido no se recupera. A pesar de yo tener a mis padres en Cuba, pienso que un hijo en una etapa de crecimiento, de formación de la personalidad, no debería estar lejos de sus padres. Piénsenlo bien, madres, antes de abandonar un hijo. Todo en la vida no es la economía. El cariño, el afecto, los consejos, la compañía de los padres no tiene precio. Eso es lo que necesitan los niños pequeños. Ahí una de las dos muchachas en la noche, digo en la noche, en ese lugar ni se podía ver para afuera para saber si era de día o de noche. Solo había a lo lejos como que un huequito en la capa, porque eran como capas que habían en el centro de detención. Se veía más o menos cuando aclaraba un poco, oscurecía. Y me imagino que fue en la noche, la vi un poco tensa y me acerqué a ella y me dijo, no sé lo que estoy haciendo, no sé qué hago aquí. Me duele mucho haber dejado a mi niño de 2 años. Creo que no vale la pena. Pero ya en ese momento mi consejo fue ya para adelante, ya estamos aquí. Pero sí es algo que en el momento que uno tenga que tomar la decisión lo puede pensar antes de tomar una decisión tan drástica. El tiempo perdido no se recupera. Y es triste un niño crecer sin una madre, nunca es lo mismo.
Pero nada, yo espero que pronto ellas puedan estar con sus hijos, que los puedan traer, que se puedan reunir con ellos, porque realmente es algo, yo no tengo hijos, pero no me imagino nunca me imaginé tener un niño en Cuba, la verdad, nunca me vi. Siempre dije mi hijo va a nacer, no sé si es en Bolivia, en Estados Unidos, en China, pero en Cuba espero que no sea, porque yo no quiero darle una vida tan carente de tantas cosas en Cuba, realmente no era mi idea. Y gracias a Dios estoy aquí en los Estados Unidos el día que Dios permita y esté en todas las condiciones creadas. Quisiera darle un buen futuro a mi hijo. Y nada, es una situación bien difícil. Yo creo que nunca hubiera corrido el riesgo de toda esta travesía, por más que Dios estuviera con nosotros, nunca hubiera corrido el riesgo de enfrentar a hijos ni a ningún niño. No se lo recomiendo. No se lo recomiendo a nadie, porque muchas personas han como que malinterpretado. Para todo hay una opinión. Eh, la aceptación de los videos ha sido en su mayoría bastante buena. Me alegro. Yo solamente quiero compartirles mis experiencias, lo que he vivido hasta ahora. A pesar de tener 23 años, tengo mucha tela por donde cortar y me gusta compartirles porque, no sé, a veces uno no necesita cometer errores o vivir las experiencias en carne propia, y con los errores de los demás o con las buenas vivencias, buenas experiencias de los demás, puedes aprender y no necesariamente uno tiene que fracasar. Viendo a otros, eh, viendo otras experiencias, uno puede tomar consejos y siempre crecer. Lo importante de mis videos es que ayude al crecimiento de la persona, que nada sea para nada negativo, no es mi intención. Como les digo, no les recomiendo la travesía a nadie, pero sobre todo no recomiendo ni pasar por el río Bravo, yo no lo pasé, ni pasar por la selva del Darién, tampoco la pasé, pero las personas que conozco, que conocí en toda la travesía, y tantas historias que no me va a alcanzar el tiempo para contarles, me han dado a entender que no vale la pena. Y menos vale la pena teniendo niños, no. No arriesguen a sus niños. Ya si decidieron tener su familia ya en un país X, ya sea Cuba, Venezuela, Colombia, no arriesguen la vida de los niños porque no vale la pena. Que la pierdan en el camino, es un camino duro, difícil, y no debemos tentar las cosas malas, ¿no? No creo que sea correcto con niños. Muchos sí lo han logrado, muchos no, yo lo sé, pero mi consejo es ese. Si son madres, no arriesguen a sus niños, es una trayectoria bien difícil. Uno se arriesga, ¿no? Yo y mi marido lo hicimos. Vaya, no sé cómo explicarles mi manera de pensar, ¿no? Y de ver las cosas. Pero eso, ni dejar un niño atrás ni traerlo. Creo que mejor es quedarse donde uno está. Si, si se va a enfrentar a algo así con niños o sola y abandonar a esos niños en Cuba. Es mi opinión. Todos tenemos una manera de ver las cosas diferentes. Pero nada, estuve en el centro de detención un día y la mitad del otro. Salí de ahí, nos dijeron que nos llevaban para una iglesia, a mí no me llevaron para ninguna iglesia. Me llevaron a un lugar donde me hicieron el PCR, dio negativo y me dijeron que te saquen pasaje ya para que te vayas. No hubo forma de que esperara a mi marido porque había la posibilidad de que lo hubieran trasladado a otro estado. Yo no tenía noticias de él, el corazón lo tenía en la boca. No, a esa hora a uno le pasa por la mente cosas que no pueden controlar. Yo no podía controlar mis pensamientos. Yo decía, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué no tengo noticias de él? No me buscaban en el registro, yo daba su nombre y no me querían dar explicaciones. Me decían, solo tú. Si no tienen niños en común no te podemos dar información. Y ¿para qué les voy a decir otra cosa? A pesar de saber que ya estaba en los Estados Unidos, que ya había salido del centro de detención, ya tenía mi pasaje para llegar aquí a Miami, mi felicidad no estaba completa.
veía así todas las cosas lindas, todos los edificios, iba a mi familia, mis primos, mis tíos me estaban esperando, pero tenía una parte de mí que estaba apagada, una parte de mí que no me dejaba disfrutar a plena eh, totalidad, ¿no? Todo lo que estaba viviendo, todo lo que ya estaba logrando, ya estaba llegando a donde quería estar, pero no tenía la persona al lado mío que yo quería tener para mi tranquilidad y para poder disfrutar todo esto a plenitud. Eh, en el aeropuerto me recogió mi tía, fuimos a comer a un lugar, ya les había pasado los videos, ¿no? Del momento que nos encontramos, mis primos hermanos, que nos criamos juntos, que somos uno, son 2 varones y una hembra, y mi tío, fue una felicidad tan grande, nos abrazamos, lloramos muchísimo. El primer día, el segundo, todavía yo estaba tranquila, confiada. Yo llegué un 30 de julio, el día 2 de agosto. Mi marido y yo cumplíamos 3 años de relación, el 2 de agosto, y yo me juraba que ese día nos íbamos a ver, que ese día íbamos a estar juntos. Y realmente me empecé a impacientar, aquello ya... Recuerdo que mi tío me llevó al Versailles, un lugar donde él trabaja, hace caricaturas allí, y recuerdo que me montó en un barco por la casa de los famosos, puede ser, algo así, y es bastante carito montarse en ese barco, y a mí me daba un pesar, no saber que él iba a gastar ese dinero y yo no lo iba a disfrutar porque iba sola, me daba pena también decirle que no. Y yo iba todo el tiempo mirando el teléfono, esperando esa llamada que me dijera que ya lo habían soltado y que ya le sacara su pasaje para venir. Ese día me sentí muy mal, no, ni siquiera miraba ni disfrutaba las vistas, nada. Solo escuchaba a la mujer decir, pasamos por casa de no sé quién, la casa de no sé cuántos millones. Para mí nada de eso era importante. Me bajé de ahí, tenía mucha hambre, ya era el horario de almuerzo, casi estaba sin apetito esos días. Y mi tío me compra una empanada, me acuerdo. Comiéndome la empanada, mi suegra me estaba llamando por videollamada, que ella también estaba súper nerviosa, mi papá incluso, toda mi familia estábamos nerviosos porque no teníamos noticias de él. Y cuando veo que me llaman por videollamada, yo dije, tiene que ser, yo tenía la empanada se me quedó aquí, las lágrimas se me salían, se me hizo un nudo en la garganta y ella me decía, ya lo soltaron. Parece que me había llamado estando yo eh, en el barco. Y yo ni me fijé, no sé qué habrá sido, como parece que me llamó otro número y también cuando uno se pone como con una línea de aquí, te llaman números que te hablan en inglés y uno realmente no sabe ni lo que te dicen. Y cuando ya yo vi la llamada esa de mi suegra, me volvió el alma al cuerpo, lo llamé rápido por videollamada, él lloraba y me decía, mi amor, ahora yo sé que donde estemos, en Cuba, en donde sea, pero juntos, porque lo que yo he sufrido, el no saber de ti, de si saliste, si no saliste, si nos iban a deportar, si no nos iban a deportar, si no nos daban un estatus migratorio para estar aquí legal, podía afectar las cosas. Vaya, yo sé que contigo, donde quiera, y aquello me da una felicidad tan grande saber de él, que estuviera bien y que ya íbamos a estar juntos y íbamos a lograr lo que por tanto luchamos. Fue un alivio y una bendición muy grande. Yo escuchaba una canción desde el cielo que me encanta, que se llama Creeré. Voy a estarles compartiendo el videito que le hice. Ahí vienen fotos de la travesía, las que podía tomar, muchas no podía tomarlas, de lugares críticos en los que estábamos, porque son lugares claves y no puedo estar dando información, como es lógico. Y nada, quiero compartirles ese video para que ustedes vean fotos que nos tomamos en el camino. Esa canción está en esas diapositivas que le hice. Y cumplíamos 3 años. Yo le hice el video el 2 de agosto, que era el día que cumplíamos el aniversario y esperábamos estar juntos. Estuvimos los 2 años anteriores juntos, siempre lo celebrábamos por todo lo alto. Y no pudimos estarlo esta última vez. Y entonces yo le había dedicado ese video. Lo voy a compartir con ustedes.
ese video y el de cuando lo recibí en el aeropuerto. Vaya, es una felicidad tan grande la que tenemos hoy. Estamos tan agradecidos con Dios porque todo ha pasado por un motivo, porque su tiempo es perfecto. ¿A qué me refiero con que su tiempo es perfecto? Cuando muchos me han eh, criticado en algunas posiciones, como que cómo el tiempo puede ser perfecto, cómo el tiempo de Dios puede ser perfecto. A lo que me refiero es que cuando nosotros queremos las cosas, no siempre se dan en el momento que nosotros las queremos. Dios tiene un tiempo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y yo pienso que el suyo se cumplió. Que tal vez yo esperaba todo un poco antes, un poco después, a lo mejor no lo esperaba, pero Él sí sabe que es lo mejor, Él ve todas las cosas antes de que pasen. Y nosotros lo mejor que podemos hacer siempre es pedirle que se haga su voluntad en nuestras vidas y no la de nosotros. A veces tenemos un sueño como lo tuve yo, pero siempre por encima de todo, Padre, si es tu voluntad, si haciendo esto que es mi anhelo, que es mi deseo, tú crees que es lo mejor, tú que todo lo ves, tú que todo lo sabes, si no viene de ti, si es algo que está en nuestra fuerza, que queremos lograr por nuestros méritos, porque nos lo imponemos, nos lo trazamos y no importa lo que pase, esa es a la meta que queremos llegar, no es el objetivo. El objetivo de mis videos, de que ustedes conozcan el testimonio, mi experiencia, como lo quieran llamar, es que sepan que cuando viene de Dios, cuando es su tiempo, cuando es su deseo y cuando es su voluntad, le pedimos lo que nosotros queremos, pero siempre pidiéndole que por encima de nuestros deseos sea su voluntad, sea lo perfecto, sea lo que nos va a traer bien, sea lo que nos va a dar paz, porque sin esa paz, sin vida, sin salud y sin su voluntad, ¿de qué nos sirve tener las cosas? ¿De qué nos sirve alcanzar algo y arriesgar la vida de una persona? ¿De qué nos sirve eh, pedir por tener un estatus o un nivel de vida alto y no poderlo disfrutar? Por eso tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, cómo lo pedimos y siempre por encima de todo con la fe, la convicción y la esperanza, ¿no? De que las cosas se den, pero conforme su voluntad, conforme su tiempo, porque su tiempo es perfecto. Entonces, sin aburrirlos más, esta fue mi experiencia. Me han pedido que les cuente cómo ha sido mi vida en Cuba. No me gusta hablar ni de política ni de religión, no es mi objetivo, pero como pueden ver, como tal vez les he dado a entender, mi convicción, mi creencia, mi todo es Dios, por encima de todo. Él es quien guía mi vida. Y sin hablar de religión a profundidad, sin hablar de nada en concreto, nada que pueda causar un debate positivo o negativo, eh, esta fue mi experiencia y las quería compartir con ustedes. Saquen ustedes sus propias conclusiones. De mi vida en Cuba tal vez les hablaré un poco más adelante, sin hablar de política, solamente de mi experiencia, de lo que yo he vivido, porque las personas que tienden a criticar estas cosas empiezan a como que a señalar a veces puntos que uno toca por encimita sin querer. Lo que menos quiero es que nadie se ofenda, que nadie piense nada malo. Eh, el objetivo de mis videos es que como que crezcan cosas positivas en cada uno de nosotros, no nada negativo. Si les interesa cómo fue mi vida en Cuba, qué experiencias tuve yo, tal vez sea un poco interesante porque me ha tocado bastante duro, pero por eso les digo, uno cuando ha pasado cosas tan difíciles, tan duras en la vida, aprende a valorar todo desde abajo. Y nada, ya me prepararé para hacerles ese video. Si les interesa, suscríbanse a mi canal para poderles compartir toda mi experiencia, le lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaré haciendo. Espero que tengan aceptación. No tengo mucho tiempo para estas cosas, pero tampoco pensé que iba a tener tantas vistas. Veo como que sí les ha gustado a la mayoría, me alegra mucho. Les deseo que tengan un buen día,
que sus planes conforme a la voluntad de Dios se cumplan, que todo lo que hagan primeramente sea por un futuro mejor, pero con lo que realmente importa adelante, con el que todo lo puede, con el que todo lo sabe, es con el que se logran todas las cosas. Este es el clip de mi video. Gracias por su tiempo, por atenderme, por tantas horas que me han escuchado. Ya estoy aquí en los Estados Unidos y les voy a compartir el video donde recibo a mi marido ya cuando él llega aquí, y las diapositivas que le hice por nuestro aniversario, que fue el 2 de agosto, que cumplíamos 3 años. Muchas gracias por su tiempo, Dios los bendiga y espero que pronto les puedan gustar los videos que seguiré haciendo.